mala interpretación que se tiene del Islam. Ustedes han debido haber estudiado, ¿no?, ya un tema llamado Imperio Medieval y haber conocido sobre todo el tema sobre los pilares del Islam, ¿no? Lo que es la lealtad a Alá, la oración, el ayuno, la peregrinación, ¿no?, la limosna, ¿no? Pero también hay una tendencia que se obvia, ¿no?, estudiar, que va a ser justamente el derecho jurídico islámico, ya que está muy mezclado con pasiones, con emociones, ideas descontextualizadas que la prensa occidental malinterpreta y que tiene que ver justamente con el origen del tema terrorista. Terrorista es cuando se aplica el terror, ¿no?, de una forma bárbara, salvaje, destructiva, ¿no? Pero lo que aplica en este mundo islámico, simbólicamente, es una forma de representar su desprecio al mundo occidental, su desprecio al mundo de la modernidad occidental. Ellos son muy, digamos, integristas a la idea de prevalecer su fe por encima de la fe occidental, por encima, obviamente, de sus pasiones religiosas, por sus inclinaciones políticas. Y si queremos ver el tema de la diversidad cultural, son muy sesgados justamente en este problema de la representación del hombre. Ellos defienden bastante el sistema patriarcal. Es por eso que algunos países musulmanes tienen esta forma o figura de que la mujer representa obviamente la pureza. Por eso países como en Afganistán, en Irán, las mujeres deben usar el velo. Y en otros lados, como en Irán, la mujer debe usar obviamente una ropa más holgada, que no puede mostrar al hombre. En Afganistán, por ejemplo, usan las burkas. Y las burkas son estas máscaras de tela que usan las mujeres porque no pueden ser vistas más que su esposo. Entonces, más de uno dirá, profesor, entonces es una sociedad totalmente dogmática, una sociedad totalmente muy mediatizada. Eso justamente se da por una razón, como te comenté, jurídica, una razón cultural, y que también pasa a la parte religiosa, hasta ideológica, porque justamente el Islam es una religión netamente de masas, y que por ahí resulta que aparece un líder, un tipo Mahoma, un Mahdi, un iluminado, lo que va a provocar es una mala interpretación del Islam. Y es por eso que cae en este vicioso juego del fundamentalismo islámico. Aún ustedes, jovencitos, deben haber visto algunos videos en los cuales están colgados, ¿no?, en las redes sociales, donde hay unos tipos con una ropa negra, ¿no?, con fusiles, y que tenían al costado a unos prisioneros de color naranja. Ustedes deberían haber visto, ¿no?, que siempre andaban con cuchillos y decían en nombre de Alá y en nombre de su profeta, Mahoma, y ¡zah!, les arrancaba la cabeza, ¿no? Y luego lo mostraban en videos. Eso causó un impacto, no te imaginas, acá en el mundo occidental. ¿Cómo es posible que en nombre de Alá y de Mahoma puedan matar gente si son mismos musulmanes? Son sus mismos hermanos. Y es que hay un tema. El integrismo fundamentalista islámico nunca observa igualdad. Siempre va a observar una desigualdad, ya que uno es laico y otro es entregado por la fe. Es como ahora en el Perú tengamos los evangélicos y los católicos. Sabemos que los evangélicos no celebran Navidad. Los evangélicos no adoran las riquezas, no adoran la pomposidad. Son muy integrados a la Biblia. El católico celebra Navidad, adora vírgenes, cultos, Inmaculada Concepción, como el día de hoy. Entonces, ahí va justamente un tema que el mundo occidental ha obviado siempre. Nunca ha entendido el mundo islámico. Por eso tenemos los problemas. Bueno, el problema de la década pasada, porque el COVID como que detuvo este fundamentalismo. Más que estos días se habla, obviamente, de lo que es Irán, las bombas nucleares. Nuevamente se toca Afganistán, se toca el tema palestino, ¿no? Y es que la clase del día de hoy es para conversar. Ustedes pueden escribir en el chat, en la caja de comentarios, cualquier pregunta que esté relacionada a los temas que estoy hablando con ustedes, porque es un tema actual, es un tema del siglo XXI. O sea, el tema del COVID ha sido sanitario, que afectó a todo el mundo, pero el tema religioso
sobre todo de fe, está hasta el día de hoy. Por eso, chicos, a un musulmán es imposible, ¿no?, desislamizarlo, porque desde muy pequeños les han formado, los han encuadrado una forma de pensar, una forma de vivir. Es muy diferente al católico. Yo puedo ser católico, tú evangélico, pero por acá me parece un ateo, ¿no?, un marxista, ¿no?, uno que cree en nada. Es obviamente un tipo que odia todo lo que es santo, virgen, no celebra Navidad, es el Grinch, ¿no? Ese es tema diferenciado, pero los musulmanes no son así. Los musulmanes son muy tajantes, de una recta moral. ¿Ya, chicos? Entonces, por otro lado, por ejemplo, el primer tema que tenemos que estudiar ahorita, que es el conflicto árabe-israelí, está enmarcado en ese contexto, ¿ya? Para eso, obviamente, el fundamentalismo tiene que ver justamente con esta forma integral de querer, obviamente, disuadir las tensiones políticas ocurridas en el Cercano Oriente. Mientras hago mi pizarrita, por favor, usted puede escribir en la caja de comentarios para luego yo contestarlo, por favor, ¿ya? Algo rápido nada más, para poder tener un esquema, ¿no?, básico en la pizarrita.
Muy bien, señores. Acá te he puesto un pequeño mapita para que usted ya vaya analizando el contexto general, qué es lo que pasaba en el mundo. De por sí tenemos que hablar justamente de la Guerra Fría. Como tú debes saber, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político y lógico entre el mundo capitalista norteamericano y el mundo oriental. Bueno, más que todo Unión Soviética, China, Norcorea, ¿no? Ahora, para hablar obviamente con buenas razones, hay que también especificar dos cosas básicas. Al ser un conflicto indirecto, ya que no atacaron directamente, vamos a usar países satélites. En el caso norteamericano, usando países democráticos, países netamente pobres, no, pero muy aliados de Estados Unidos. En el caso de la Unión Soviética, de igual modo, utilizaron países pequeños, Vietnam, Norcorea, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, en los países de África, en Egipto, Sudáfrica, Angola, Kenia, ¿no? Usando países pequeños para enfrentarse con el sistema capitalista. Pero hay una tendencia que es lo que va a pasar en Oriente. Esta parte de acá se conoce como el cercano Oriente. Y lo que está más alejado se lo conoce como ya China, India, ¿ok? El otro, ¿cómo te puedo decir yo? El tema petrolero. Acá te voy a sombrear con tiza verde los grandes yacimientos petroleros de Irak e Irán. En la otra parte, ¿no? En la otra parte, más norteña, se encuentra un estado no reconocido por el mundo occidental. Su nombre es el Kurdistán. ¿Correcto? Acabo de poner a los kurdos. ¿Ya? Los kurdos. Que es una etnia árabe. Bueno, no árabe, sino indoeuropea. Pero que no son turcos. No son persas. Tampoco son judíos. Es un grupo minoritario que vive justamente entre Turquía, entre Irak y Siria, y donde se encuentra mucho petróleo. Entonces, a este marco geopolítico mundial, hay que agregarle también el tema de Siria, ya que Siria viene a ser la llave de salida de petróleo. Entonces, en este marco geopolítico y geoestratégico de la Guerra Fría, es importante manejar los principales yacimientos de petróleo. Y ya te imaginarás, hay que tener un país aliado en la región para que pueda controlar estos inmensos pozos petroleros. Y obviamente no iban a ser los árabes, tampoco los egipcios, peor los turcos. Tenían que ser uno muy cercano a los Estados Unidos y sobre todo su banca internacional. Y estamos hablando de ¿quiénes? De los judíos. Judíos, así como me escuchas. Hebreo judío es igual. Ellos son netamente un pueblo que ha tenido un proceso de expulsión por milenios. Desde la época, por ejemplo, de Asiria, Babilonia, Nabucodonosor II, luego llegan los asirios, luego llegan los persas, los egipcios, los macedonios y finalmente los romanos, quienes los esclavizaron, incluyendo destruyendo su máximo templo de Jerusalén. Y esto es lo que provocó la diáspora judía en toda la Edad Media. Y en la Edad Media, recuerda, con este fetichismo religioso, los pueblos cristianos de Occidente despreciaban tanto al Islam como al judaísmo. Es por esa razón que surge y se crea el Tribunal de la Inquisición, ¿correcto? A esta campaña antijudía en todo el mundo católico occidental medieval, llegamos a la modernidad. Y en la modernidad, obviamente tuvieron un nombre bien interesantísimo, lo llamaban marranos, ¿ya? Eso le decían a los judíos, marranos. Entonces, a ese fetichismo de represión, autoritarismo, inclusive, chicos, los judíos sufrieron muchas persecuciones. Se les acusaba de la peste negra, por ejemplo. Cada vez que había una peste en Europa, se le acusaba a los hebreos de ser los grandes culpables, ¿no? Hasta que llegó la etapa contemporánea, siglo XIX, y con toda esta corriente nacionalista que ocurre en el mundo, aparece obviamente una tendenciosa ideología conocido como el sionismo. ¿Ya? El sionismo, como está acá en la pizarra. El sionismo es una ideología nacionalista judía y que tiene como principio básico algo reglamentado
a encontrar la tierra prometida. ¿Ya? Acá lo pongo en la pizarra. Tierra prometida. ¿Correcto? Moisés, Abraham, Josué, ¿no? Salomón. Hay que regresar a la tierra prometida, porque Yahvé me lo dijo. Bueno, argumentos históricos bastante insostenibles, ¿ah? Porque esta región ya estaba ocupada por árabes, palestinos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo tú vas a recuperar un territorio donde hace miles de años ya no vives? Ellos recurren al Torá judío. No, Abraham, Yahvé, Josué, Rehuá, nos dijo aquí que vamos a vivir, vamos a regresar a la tierra prometida. Así, con ese discurso histórico, llegan a convencer a los ingleses que les den una puerta de ingreso al mundo oriental. Y así es como aparece la ideología sionista con Teodoro Herzl, que viene a ser el líder fundamental de esta idea mesiánica hebrea. ¿Y qué es lo que va a generar ahora? Muchos problemas. Y el problema que se va a enfrentar ¿a quiénes? A los árabes. Porque ellos también tienen una filosofía bastante arraigada a la tierra. De por sí, yo no voy a dejar que un extranjero que nunca vivió en mi tierra venga y de la noche a la mañana diga que esta tierra es prometida, porque Abraham, Yahvé, Josué, Roboam, Salomón me lo dijo. No, pues, hay una figura política interesante ahí. Cómo se manipula el hecho histórico, ¿no? Cómo se contamina un discurso histórico para hacer un discurso de ¿qué? De reivindicación territorial. Eso es lo que hicieron los norteamericanos. Y también con la lastimosa influencia inglesa, porque son los que finalmente le dan ese territorio a los judíos. Así es como se cocinó a estos jóvenes. Y por el lado de los árabes, también hay un discurso nacionalista, que es un discurso de reivindicación de tierras. Y habrá un caudillo importantísimo ubicado en Egipto, su nombre es Gamal al-Nasser, que fue el líder del mundo árabe para enfrentar al mundo israelí norteamericano. Fue aliado de la Unión Soviética en la década de los 50. Él es el que se va a enfrentar justamente a esta carrera militar contra el mundo árabe propagado por los judíos. Y un tema va a ser cuando nacionalice el Canal de Suez, que es esta región de acá. ¿Viste? Es una rica región donde pueden trasladarse los barcos procedentes del Mediterráneo y que pueden salir hacia el mar Índico, o sea, hacia Oriente. Eso es lo que facilita el comercio, pero está bajo propiedad inglesa. O sea, en buen sentido, en buen cristiano, lo que va a pasar acá, jovencitos, es un problema muy serio. Es un problema que va a llevar a conflictos de intereses comerciales en toda esta área. Por eso va a haber guerra. La guerra entre los árabes contra el Estado de Israel. La guerra del Canal de Suez. Así es. Acá me preguntan, profesor, pero la idea de que los hebreos vuelvan y vayan a la tierra prometida surgió solamente porque se tenía esa promesa en los escritos en la Biblia. No, es en el Torá. La Biblia no utilizaron ellos, se llama el Torá. El Torá es sus libros sagrados de los judíos. Sino lo que ha pasado, jovencito, es que han combinado hechos históricos con ideológicos. O sea, han usado la política como una reivindicación territorial. Eso está mal. Porque tú no puedes decir, por ejemplo, tu casa, llega una secta evangélica y dice, esta casa es de mi Dios, por lo tanto ustedes se me van. Esta casa es prometida por Dios. Pero ¿de dónde saca este señor esta ley? Lo dice en mi libro sagrado. Ahí está el problema, pues, jóvenes. El problema es que se malinterpretó y se cosificó una ideología impuesta por los Estados Unidos, Inglaterra, para combatir a este mundo árabe. ¿Por qué? Petróleo. Todo es el oro negro, petróleo. Y es que las monarquías árabes, muchas de ellas corruptas, prefieren negociar con los norteamericanos antes que un ateo soviético, porque también va la parte religiosa. Los árabes son muy, pero muy creyentes. El soviético es marxista, es ateo, no cree en Dios. Eso también explica por qué muchos monarcas
árabes, jeques, prefieren negociar con los norteamericanos. Ahí está. Esa es otra explicación. ¿Ya? Ahí está un problema, jóvenes, que se está manejando en este conflicto. Bueno, chicos, esta área es un polvorín. Es un polvorín porque ningún presidente norteamericano le da solución. Tarde o temprano se van a enfrentar árabes, musulmanes contra hebreos judíos. Y esto es lo que pasó con las guerras. La guerra del Canal de Suez, la guerra de Palestina, la guerra de los 6 días. Israel le daba un golpe tremendo a los países árabes, les quitaron muchos territorios. Luego viene la reacción musulmana en la guerra de Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta sagrada de los hebreos. Es como si fuera su Navidad o el Día de Acción de Gracias. Es cuando todos se reúnen en familia en el mes de noviembre, la última semana, y están ahí, ¿no? En su casa, cenando. Es como usted va a hacer en Nochebuena. Pavito, pollo, puré, ¿no? Es Nochebuena, ¿no? Vamos a recordar el nacimiento de Jesús. Ellos recuerdan el exilio, el éxodo, provocado por los dos imperios antiguos, Babilonia y los romanos, y la destrucción del muro de los lamentos. Bueno, el templo de Jerusalén. Ellos recuerdan esas fechas, ¿correcto? Entonces, luego llegan lo que se llaman los acuerdos. El acuerdo de Camp David en el año 78, el presidente egipcio Al-Sadat, que reemplazó a Nasser, va a negociar justamente ¿con quiénes? Con los hebreos. ¿Qué pasó? Recording in progress. ¿Va a haber encuesta? A ver. Ya. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, así es como se va a cosificar el problema en el mundo árabe-israelí. Otro punto importante, jóvenes, acabo de apuntar en la pizarra. Número 4 va a ser los acuerdos de Camp David. De Camp David. Campos de David. ¿No? Entre Israel y el país supuestamente que iba a defender a los árabes, Egipto. Pero ya no está Gamal al-Nasser, ya falleció. Llegó un títere de Occidente llamado Al-Sadat. Y Al-Sadat negocia con los judíos una paz, reconociendo el Estado de Israel. El problema es, ¿qué es lo que van a hacer sus hermanos árabes? ¿Van a aceptar esa paz? No la aceptaron. No la aceptaron. Revisen en YouTube asesinato de Al-Sadat. Es un momento interesantísimo y es que el ejército egipcio en una marcha militar asesinan al presidente egipcio con 3 cañonazos, tanqueta, y con fusiles. Prácticamente Al-Sadat murió fusilado. Ahí están los videos. ¿Y por qué los soldados egipcios lo mataron? Porque son nacionalistas. O sea, ya te dije acá, el panarabismo es un discurso nacionalista. O sea, ya hay tensiones, hay enfrentamientos. Eso es lo que pasó, jóvenes, y lastimosamente es lo que va a ocurrir ahora. Guerra. Con la muerte de Al-Sadat prácticamente se rompe la paz. A continuación llega lo que se conoce la guerra en el Líbano, ¿no? La guerra en el Líbano, la guerra del Líbano, mejor dicho, ya, del año 1982, donde ya aparecen guerrillas fundamentalistas, Al-Hamas, Al-Natal, Al-Qasim, que son grupos fundamentalistas radicalizados que comienzan a atacar a los tanques judíos, soldados judíos. Y lo que hace el gobierno israelí es mandar bombas, ejército de ocupación y ocurrir muchos hechos lamentables, como la matanza de Al-Shaddad, donde murieron más de 3.000 personas, todos ellos envenenados por el gas sarín. Por ejemplo, eso nunca fue condenado por la ONU. Pasaron por encima las matanzas de Al-Satir, por ejemplo, también. Todo esto está en el Líbano, ¿eh? Al sur del Líbano hay muchos poblados que fueron prácticamente arrasados por el ejército israelí. Y todos están calladitos, jóvenes. Así es el mundo occidental
Pero la guerra no termina aquí. Llegan las intifadas. Las intifadas. Lo que ocurrió en el año 87 fue que varios soldados israelíes que pasaban por los campos netamente palestinos fueron nuevamente objeto de violencia cuando muchos pobladores le lanzaron piedras. Piedras, piedras y piedras, hiriendo a unos oficiales israelíes. A continuación, el ejército atacó con las tanquetas, matando a muchos niños. Eso indignó a muchos palestinos en usar la violencia y atacar a los convoys. Lo llamaron la intifada porque es el día de furia. En árabe, intifada es rebelión popular. Toda la comunidad de Cisjordania, Franja de Gaza, salen a las calles a protestar. Y bueno, pues jóvenes, con piedrita tú no vas a tumbarte un tanque. Con una piedrita no te vas a bajar a un oficial israelí que está más preparado con armamentos. Los resultados van a ser lamentables. Muchos muertos, muchos muertos. Y así terminó los 80s. Cae el muro de Berlín, la Unión Soviética desaparece y ya, obviamente, la OLP, donde ya se encuentra Nasser Arafat, este famoso líder palestino, quiere negociar la paz. Hay muchos muertos. Es el momento de negociar la paz. Y se reúnen justamente en la famosa capital de Noruega, Oslo. Los acuerdos de Oslo. El presidente de Estados Unidos de aquel entonces era Bill Clinton. ¿Ok? Bill Clinton. Y bueno, Bill Clinton negoció con los dos. Señores, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a negociar la paz. Por parte del Estado hebreo, Israel va a reconocer al Estado palestino, que son dos, la Franja de Gaza y Cisjordania. Dentro de Israel hay dos estados palestinos, no lo olvides. Entonces, esto lo aceptan los israelíes. Para los palestinos, bueno, nos reconocen. Pero lo que va a pasar con el ministro Isaac Rabin fue terrible. Fue asesinado. Lo mataron. ¿Y por qué mataron al primer ministro israelí, el hombre que ganó un premio Nobel de la Paz el año 93? Lo asesinan porque muchos fundamentalistas sionistas, que ya conversamos, estaban en desacuerdo de que se firme la paz con los palestinos. ¿Sabes tú qué es una acción terrorista? Si los musulmanes utilizaban cochebombas, se inmolaban usando dinamita en su cuerpo en nombre de su fe, estos señores eran terribles. ¿Sabes qué hacían con las mujeres en los campos? ¿Sabes qué hacían con las mujeres embarazadas? Iban con la bayoneta y les abrían la barriga. Y con el feto los hacían pasear por otros campamentos árabes. Es terrible. Es terrible. O sea, estos sionistas también practicaron una acción terrorista. Claro está, ¿no? Como la prensa internacional, muchos de ellos son de origen judío, jamás van a hablar de estos grupos terroristas como Irgun o Star, que era un grupo terrorista que atacaba soldados palestinos, violentando aldeas palestinas. Es terrible, chicos. Ahora pues, lo que ha generado es un conflicto más radicalizado. Se siguen matando. Miren, chicos, el árabe y el judío son primos hermanos, igual que nosotros, los cristianos. Nosotros somos de la casa de David, los hebreos de la casa de Abraham, Moisés, y los musulmanes árabes de la casa de Ismael. Todos somos de una raíz abrahámica, Abraham. Entonces, ¿por qué nos odiamos? Ya te dije, el fundamentalismo, el ultranacionalismo, la desvinculación del mal manejo, sobre todo de su capacidad ideológica. Están manipulados por burguesías locales que provocan que se enfrenten entre hermanos. Ese es el conflicto de jóvenes. Y con una carga subjetiva emocional que es la religión. Ahí están las guerras. Por eso se odian. ¿Quién lo provocó esto? El mundo occidental. El imperialismo norteamericano
lo que hizo fue un juego de ajedrez. Divide y reinarás. Por eso toda esta parte, lo que te dije, es un polvorín. Es imposible que convivan árabes e israelíes. No pueden convivir juntos. Y para terminar, chicos, ya en el número 8 está la segunda intifada. La segunda intifada, que fue el año 2000 y que sigue vigente hasta el día de hoy, 2022. Hace 22 años siguen con esta intifada. ¿Y todo por qué? Porque un ministro judío, Ariel Sharon, que ya falleció, decidió atacar un templo musulmán y matando niños y mujeres. Y eso provocó una indignación. ¿Pero por qué atacó el templo? Porque los palestinos atacaron una comitiva militar en la aldea que era Palestina. O sea, los soldados israelitas no pueden llegar a un campamento hebreo, a un campamento palestino. Está prohibido. Pero esto fue un acto de provocación. Ya están las consecuencias. Más guerras, más muertes, no hay solución. Son casi, ¿cuántos presidentes? Desde Roosevelt, desde Truman, Eisenhower, desde Kennedy, desde Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush hijo, Obama, Trump y Joe Biden. Son casi 15 presidentes norteamericanos. No lo han podido solucionar. Inclusive Donald Trump ha reconocido Jerusalén como capital del Estado hebreo. Y eso provocó un problemón. Sino que el COVID ha tapado todos los problemas. Así que, jóvenes, lastimosamente, vamos a seguir viendo más guerras en esta parte oriente. Soluciones hay muchísimas. Inclusive lo que se conversó en el 93 en Oslo, creo que era lo más razonable. Pero cuando mataron al canciller israelí, prácticamente todo se rompió. Cuando muere Yasser Arafat hace ya más de 10 años, ya no hay un líder palestino que pueda defender el statu quo. Mientras que Estados Unidos siga manejando la ONU y siga votando las contabilizaciones de no reconocer a Palestina como un Estado, lastimosamente los problemas van a ser muy duros. Acá en el Perú, el gobierno de Ollanta Humala estaba de acuerdo en aceptar a Palestina como un Estado. Pero tú sabes que los norteamericanos, cuando te ajustan el pescuezo, tú no sabes cómo estos presionan, ¿ah? Los gringos te presionan del cuello hasta asfixiarte. Los gringos cuando son duros, son muy duros. No quieren que un país amigo le muerda la mano. Eso para ellos es imperdonable. Y el Perú es un país cortesano y leal a Estados Unidos. Ya, jóvenes. Así que el conflicto va a seguir lastimosamente, jóvenes, hasta que alguien, no sé, un Mesías, un profeta, un Mahdi, un líder, termine con este problema. Bien, el siguiente tema es justamente lo que ocurrió también en el Cercano Oriente y que tiene que ver entre Irak e Irán, la guerra del Golfo Pérsico. ¿Correcto? Es otro problema que los norteamericanos inventaron. Fueron dos guerras. La primera fue el 91 y el siguiente fue el 2003. Ustedes han nacido el 2006, si no me equivoco, o 2007, o 2004. Por ahí, ¿sí o no? 2005, ¿sí o no? Ya ves, calculé bien, ya ves, 2005, 2004. Están por ahí, ¿sí o no, muchachos? Porque ustedes no han habido otros problemas. Ustedes son los hijos netamente de una generación que no ha visto el conflicto ideológico a nivel planetario, que jóvenes. Las tensiones políticas. Recién ustedes están aprendiendo qué es toque de queda, qué es encierro, qué es paquetazo, qué es inflación, qué es el mundo bipolar, multipolar. Antes era un mundo prácticamente de enfrentamiento ideológico. Bien.
Bien, señores, ahí me han puesto Antauro Humala. No, pues, jovencito, no te pases. ¿Cómo que va a ser Antauro Humala? Que el pobre hombre que sabe de política, pues, muchacho. Acá es política internacional, no te olvides. Cuando es política internacional, lo que interesa aquí es qué tanto interés tiene una parte, ¿no?, interesada en solucionar el problema. Y no generar más problemas, pues, jóvenes, sino para qué estudias diplomática. Ya. La guerra del Golfo Pérsico, como vemos aquí en el mapa, es un conflicto petrolero, excelente, y que tiene un significado interesante. Esta rica región que voy a sombrear de color rojo, acá está, tenía un nombre, se llamaba Kubai. Kubai, Kubai. Y Kubai fue una provincia iraquí. Pero como te dije, los norteamericanos son muy buenos en mantener excelentes relaciones diplomáticas con los países, con las monarquías árabes. El norteamericano nunca va a perder. El americano quiere ganar. Entonces, acá viene un tema también de interés. Estas monarquías árabes, para sobrevivir, tenían que pactar con el más poderoso. Y ya te imaginarás quién es el más poderoso. Pues los Estados Unidos. Es que ya no hay Unión Soviética. Entonces, lo que hacen los ricos empresarios petroleros norteamericanos, incluido la familia de George Bush, el presidente Bush, es negociar justamente con quienes, con estos monarcas. ¿Y cómo negocian? Yo te vendo petróleo barato, pero tú me proteges la espalda ante cualquier invasión militar de un país enemigo mío, Irak. Así de sencillo. Esa es una causa interesantísima. Pero ahora vamos a ver la relación entre Irak y los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? ¿Usted le ha escuchado quién era Saddam Hussein? Saddam Hussein era un dictador autoritario que llegó a gobernar Irak con mano de hierro. A eso, aplicando el terror, el secuestro, la tortura, la represión, la deportación, los fusilamientos. Él aprendió todo el mecanismo represivo, tipo Hitler, en Alemania. Y masacró población chiita cerca de la frontera con Irán. Y también persiguió a los kurdos, que es una población étnica minoritaria en la parte norte que buscaba su separación de Irán para crear su nuevo Estado. Entonces, era un cancerbero que necesitaba a los Estados Unidos. Aquel año que llega a la presidencia Ronald Reagan, el año 81, envía a sus asesores a Bagdad para conversar sobre la problemática del Cercano Oriente y sobre todo por el tema de Palestina. Pero los norteamericanos iban por algo más. Había ocurrido algo interesante en Irán. Acá, Irán. Ya, el que fue el mundial último, ya, Irán. ¿Ok? Irán. Entonces, lo que ocurrió es que aquí hubo una revolución social. Irán era gobernado por un señor llamado el Shah. El Shah. El Shah de Irán, que es una especie de rey en persa. El Shah vivía a lo occidental. Vivía en buena, digamos, vida, vivía una, caramba, ¿cómo es la palabra que utilizan? Cómodamente con las costumbres occidentales norteamericanas. No había mucho control moral sobre la mujer, por ejemplo. Las mujeres usaban faldas,
mostraban su cuerpo, había moda netamente de bailes occidentales, se hablaba el inglés, el francés. Entonces aparece una secta evangélica, yo lo llamo evangélica porque se parecen muchos a ellos, se llaman los ayatolas. Estos tipos son unos barbudos, no sé si ustedes han visto televisión, aparecen unos tapas con unas inmensas, así, barbas, paran gritando, muerta en Norteamérica, queman su bandera. Ya, esos son ayatolas. Y hay un líder espiritual, se llama Khomeini. El Shah se enfrenta al ayatola. Ayatola es el líder espiritual, es el jerarca, el líder supremo del Islam, es la única persona que puede interpretar y, si es posible, castigar a los infieles. Como él decía, a los demonios de Occidente. ¿Hacía? Parece evangélico, Satanás, demonio, Satanás. ¿No? Esa es la forma como se expresan estos señores ayatolas. Y también en el ayatola hay otro grupo que lo siguen. Son los mula, no animala, mula. El mula es el que dirige la oración. El mula. Y está uno que interpreta, un especial, un hombre encargado de la interpretación del Corán. Se le llama el imán, el que dirige. El imán. Entonces, ¿te has dado cuenta que los iraníes tienen una tendencia bastante jerarquizada con respecto a su confesión? Tienen una tendencia bastante, digamos, digerible a criticar al mundo occidental de acuerdo a sus disciplinas religiosas. O sea, el comportamiento moral debe ser justificado, como le dice el Corán. No beber, no fumar, no drogarse. Nada de burdeles. Nada de prostitutas. Prohibido. Ellos son muy, pero muy rigurosos al comportamiento, jóvenes. Y las mujeres deben usar velos. O sea, evitar que se les pueda ver el cabello prácticamente. Y usar ropa más holgada. Que no se les pueda ver ni siquiera nada, ni el dorso. ¿Me escuchan, muy chicas? Si están en el aula, hay chicas, está prohibido besarse públicamente. ¿Ya? Sí, es muy riguroso. Son muy rigurosos. Inclusive crearon a llamada policía de la moral. La policía de la moral son estos gendarmes que andan por todas las calles. Andan con pala de hierro. Para castigar a los infractores. Borrachitos, que venden droga, ¿no? Que de repente explotan a mujeres sexualmente. A ellos le cae el látigo. Le cae la famosa ley de la Sharia. ¿Ya? Esos son así, ¿eh? Son muy, pero muy dogmáticos. ¿Correcto? Muy bien, señores. Entonces, en Irán ocurrió una revolución que derrocó al Shah. El Shah huyó y ingresaron los ayatolas a gobernar. Irán se convirtió en una república islámica. ¿Correcto? Solamente se aceptarán a los musulmanes de confesión, no cristianos. Muy duro, ¿ah? Muy duro. Porque nos ven como demonios. ¿Verdad? No es broma. Nos ven como demonios, lujuriosos, ya, blasfemios. ¿Ya? Y ocurrió el tema de la embajada de Estados Unidos. Hay una película llamada Argo, que ganó 2 Oscars hace 4 años. ¿No? Tiene que ver esa película. Para que vean la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán. Ese es el momento clave cuando se rompen las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos e Irán. ¿Correcto? Este grupo llega al poder y comienza a enviar emisarios, embajadores a otros países musulmanes, con la intención de ganar más adeptos a su causa. Y para Estados Unidos era un peligro, porque esto es contagioso. ¿Qué ocurría?
Por ejemplo, si muchos de ellos, estos ayatolas, tuvieran muchas embajadas por todos los países árabes, todos se radicalizarían. Para los norteamericanos no les conviene un país radicalizado. Para los Estados Unidos les conviene un país netamente amigo, un país de interés, que tú y yo negociemos, negocios, petróleo, relaciones. Y bueno, pues un fundamentalista nunca te va a dejar, porque no son occidentales. No les gusta la moda occidental. No le gusta Coca-Cola, no le gusta Pepsi-Cola, no le gusta cerveza, no le gusta ver Esto es Guerra, no le gusta ver Magali Medina, no le gusta ver Gisela Valcárcel, no le gusta Peluchín ni Metiche, pues. Obviamente. Es una confesión teocrática. Ya, imagínate que en el Perú gobernara Castillo y los evangélicos, y que los evangélicos se dedicaran a la función moral. ¿Ya? O sea, tendríamos a evangélicos en los colegios, ¿ya? O sea, todo lo que es vulgaridad, todo lo que es interacción sexual, simbólica, desaparece, pues, jóvenes, porque hay una ética de formación cristiana, así de simple, como ocurrió en la Edad Media. Así, jóvenes, así, ese es el mundo islámico, de esa visión muy, digamos, muy dogmática. Irak es un estado laico. Y los Estados Unidos, de tiro ojo, Irak tiene que ser el defensor del Islam laico. Así que va a financiar militarmente a Irak para que enfrente a Irán. ¿Y por qué? Por una causa ingenua. ¿Sabe qué reclamaba Irak a Irán? Le reclamaba una parte llamado Al-Shabah, que voy a pintar de color celeste. Esta región que lo compartían iraníes con iraquíes va a ser la causa de esta guerra. Pero es una región que no hay nada, o sea, no hay petróleo, no hay gas, no hay fosfato, no hay cobre, no hay oro. Entonces, ¿para qué van a pelear? Es que ahí va otro problema, pues. Los Estados Unidos son muy persuasivos. Cuando se les mete una idea en la cabeza, no se les sale. Exigían que Irak aplaste y derroque a los ayatolas, porque el temor de los gringos es que estos ayatolas contaminen a todos los musulmanes en ser fundamentalistas como ellos. Y no les conviene por el negocio, por el petróleo, que jóvenes. Y porque se le pueden ir encima de su amigo, obviamente, Israel. Ese es el problema. Es un problema terrible. Y en esa geopolítica de intereses, obviamente, lo que va a perdurar, ¿qué es? Los Estados Unidos. Y Saddam Hussein, un títere. Un simple títere. Como dicen los norteamericanos, es mejor tener un perro faldero que a una pulga que pica molesta. O sea, en referencia a Saddam Hussein y a los ayatolas de Irán. Así son los gringos, ¿eh? Son de doble moral. Siguiente paso. Culminó la guerra, los dos debilitados, con crisis económica, y los norteamericanos, al darse cuenta que los iraquíes no ganaron la guerra, le dan la espalda a Saddam Hussein. ¿Qué es lo que hizo Hussein? Reclamar a los norteamericanos apoyo económico, porque su país está destrozado después de la guerra. Los norteamericanos dijeron, amigo, tranquilito, espérate un momentito y voy a solucionar otro problema. El problema de la Unión Soviética, pues. Pero como Hussein es intensivo, ¿qué es lo que hizo? Atacar al país equivocado. Atacó e invadió Kuwait, que era socia amiga de los Estados Unidos. Y los kuwaitíes pidieron apoyo a la ONU, a los Estados Unidos, movieron tierra, aire, todo, movieron mar, todo, movieron todo para que la apoyen. Entonces, ahí van las causas de la guerra del Golfo Pérsico, pues, jóvenes. Una causa tiene que ver con el control de yacimientos petroleros de Irak, Kuwait. Controlar todas las áreas que tenía aquí. Lo que está de color celeste, ¿ya? Es obviamente pozos petroleros que estaban bajo la administración kuwaití, pero que Irak se los quita, lo invade.
¿Qué dijo Saddam Hussein? Reclamaba de que Kuwait invadió el territorio iraquí y sacaba petróleo cuando Irak enfrentaba a Irán. Y que además pedía la reincorporación de Kuwait a Irak. Pero y Kuwait es independiente. Fue una exprovincia de Irak. Pero Saddam Hussein va por lo más peor. Eso enfureció a los Estados Unidos. Tú no le puedes morder a tu amo, al que te dio protección y comida, tú no le puedes morder. En política internacional, eso es un agravio. Y es lo que generan las guerras. Los norteamericanos no le van a perdonar para nada a Saddam Hussein. ¿Qué hicieron? Le bajaron el dedo. Como es siempre en la historia, los Estados Unidos siempre han tenido esa política de doble moral, te utiliza y luego se deshace de ti. Como lo hizo con Montesinos. 10 años con Fujimori, hasta que metieron por error armas a Colombia, y Bill Clinton, ¿qué hizo? Le bajó el dedo pulgar. Cayó Fujimori, cayó Montesinos. Así de simple, es política, es otro juego. Los Estados Unidos preparan la guerra. ¿Quién va a ganar la guerra? ¿Quién cree, pues, muchacho? Los Estados Unidos. Una vez derrotado Irak, le aplican la peor sanción, embargo comercial. ¿Correcto? Muy bien. Aquí voy a poner un dato más. El proceso va a ser una coalición, ¿ya? Una coalición militar. Coalición militar. Encabezado por la OTAN, Estados Unidos y sus aliados y la ONU. Y traerá como resultado la derrota de Irak. ¿Ya? Derrota iraquí. ¿Ya, jóvenes? Irak pierde la guerra y lastimosamente los norteamericanos le aplican sanciones económicas muy fuertes. ¿Ya? Sanciones militares, económicas, embargo comercial. ¿Ya? Como Cuba. Embargo comercial. Hasta que renuncie Saddam Hussein. Embargo comercial. Eso es lo que ocurrió luego de esta guerra. Pasaron 7 años. El presidente de aquel entonces ya era Bill Clinton, del Partido Demócrata. Y Bill Clinton era muy sensible, ¿no?, a iniciar una guerra con Irak. El tipo decía, no quiero guerra, quiero paz. Estamos en la llamada Pax Americana. La Pax Americana quiere decir que es una época gloriosa del éxito económico norteamericano. El mundo goza del neoliberalismo, el mundo goza del éxito comercial, empresarial. Por lo tanto, una guerra no les conviene a los gringos. Pero en 1998, ¿no te imaginas qué pasó en Estados Unidos? El presidente Bill Clinton cometió un error tremendo. Es un ser mortal, como todo hombre. Cometió un terrible, pero terrible problema. El problema era Mónica Lewinsky, que era una señorita que estaba en una pasantía en la Casa Blanca. Y bueno, pues jóvenes, pasó lo que pasó. Y pasaron muchas cosas. Y bueno, como quedó entre los dos, no pasa nada, ¿no? El problema es que la chica abrió la boca, ¿sí? Y abrió la boca, le comentó una amiga periodista. Y tú sabes cómo son los periodistas, ¿no? Chismosos, mediáticos, ¿no? Y esta señorita sacó un artículo. Y la esposa de Bill Clinton no le gustó para nada. Era Hillary Clinton. Y se armó un broncón, pues. Infidelidad en la Casa Blanca. Y obviamente que la chica abrió la boca, pues. Más que una amistad, hubo muchas cosas. ¿Ya? Un presidente norteamericano que representa a los cristianos, a los anglicanos de pureza única, que termina acostándose con una señorita jovencita, no queda muy bien. Inclusive el Congreso norteamericano estaba preparando una acción de destitución
Fueron 6 meses de lucha. Lo querían sacar del cargo. ¿Y cuál iba a ser el tema? Acoso sexual. Terrible, ¿no? Terrible. Pero chicos, el tipo se movió. Pidió a los opositores que por favor no lo censuren, que recién está en su primer año de gobierno. Bueno, sería el segundo gobierno de Clinton, ¿no? Pero ya lo querían sacar. Y bueno, pues jóvenes, Dios es grande. Dios es grande. Y todos los asesores se dieron cuenta que una guerra rápida iba a bajar las tensiones. Y nuevamente los Estados Unidos le tiraron ojo a los iraquíes y llegaron con una mentira. Adivina cuál fue la mentira. Que los iraquíes estaban fabricando armas de destrucción masiva. Ah, ya me acordé, profesor. Sí, me acordé, profesor. Pero nunca hubo nada de armas de destrucción masiva. No hubo armas nucleares, no hubo bombas atómicas, nada. Fue un invento. Y como atacaron, todo diciembre, pum, 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 el mundo estaba más preocupado por la Navidad y obviamente los especialistas en geopolítica se dieron cuenta de algo. Algo están cocinando en los Estados Unidos. Hay algo que está llevando a los norteamericanos a otra campaña militar contra Irak. Pero Irak ya no es un problema. Aún no sabíamos nosotros lo que era el fundamentalismo islámico. No sabíamos porque ya no había guerra fría. O sea, no había interés en conocer otros problemas más. Un problema ideológico, cultural, no lo había. El tema de feminismo, el tema intercultural, toda esa nota recién es en la década de los 2000. Pero en los 90s, no. Los 90s es negocios, empresas, globalización. Pero no había guerras. Hasta que los gringos no se sabe qué les pasó por la cabeza, se les presentó el diablo, no sé, y decidieron atacar nuevamente este país. Un país pobre, un país que se muere de hambre, donde hay un miserable dictador, y los gringos vendieron campaña, pues. Saddam Hussein es un dictador, tal, abusa, masacra a la población, mata a kurdos, y eso genera una conciencia de masa, genera una conciencia de crítica, y lleva a otras personas a pensar como el norteamericano, que los musulmanes son terroristas. Y así es como se cosificó esa idea de que todo el mundo oriental musulmán es terrorismo. ¿Correcto? Ahí está el problema. ¿Y eso va a agarrarlo quién? El siguiente presidente, George W. Bush. ¿Sí o no? Ese ya pertenece a un tema conocido como el fundamentalismo islámico. Y como deben saber ustedes, el fundamentalismo islámico no es nada más que una mala interpretación del Corán que lleva a estos hombres a cometer actos de barbaridad. Y justamente a ver un país donde vas a tener toda la tendencia. Su nombre es Afganistán. Bueno, chicos, un momento, por favor, me esperan. Te borro la pizarrita. Tomo mi hidratante para estar más fuerte dictando clases. Avance con sus preguntas, por favor.
Bien, señores. ¿No podemos sacar la pantalla para que vea la pizarra al fondo? Aquí. Bien. Con respecto al fundamentalismo islámico, acá te he puesto algunos marcos teóricos que se habla mayor que todo, jovencitos, en el tema. Es OTAN, coalición militar OTAN más ONU, ¿ya? Coalición militar ONU más OTAN, ¿ya? Ahora, en el tema del fundamentalismo islámico, no se puede dejar de lado realmente el significado que tiene el yihadismo. Una intifada es una rebelión popular, ¿ya? Una intifada es una rebelión popular. Más, ustedes, televisión, radio, periódicos, han leído mucho acerca de lo que es el fundamentalismo islámico. Ustedes han nacido en 2005, 2006 y no se ve todavía con mucha presencia. Pero de repente has visto algunos videos de unos personajes vestidos de color negro que con armas, con fusiles, fusilaban a la población civil que no aceptaba el Islam y otros les arrancaban la cabeza por no confesar el Islam. Estos eran soldados que defendían al Estado, que estaban en contra de la pureza del Islam, que estaban occidentalizados. Y más de uno dirá, qué malos son estos mis señores, miserablemente. No, no, es que lo que pasa, jovencitos, es que hay una tendencia a conocer qué dice el Corán. Yo llevé curso en la universidad de estudios de religión. Yo he leído la Biblia, me he leído el Torá, el Pentateuco hebreo, y también me he leído el Corán. Y en el Corán son oraciones, son versos de alabanza, son interpretaciones hacia la fe. Y comentan mucho sobre Jesús. El musulmán habla de Jesús, es un profeta. Entonces, ¿por qué esa agresividad hacia otros grupos étnicos, religiosos, minoritarios? Es que ahí va lo que se conoce el integrismo fundamentalista. Quiere decir que están malinterpretando el Corán. No están llevando a cabo lo que dice el Corán. Porque ellos, al leer el Corán, interpretan lo que ellos dicen, pero no lo que dice el Corán. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Si acá en el Corán dice salvaguardar los intereses del mundo islámico a través de la fe, la oración, pero luego dice abajo, implica también islamizar a otros. Ellos dicen, islamizar es acabar con los infieles, es acabar con los no creyentes, y por lo tanto usaremos la violencia hacia ellos. Es lo que tú has escuchado, se llama terrorismo, ¿sí o no? Un alumno me preguntó una vez, ¿cómo musulmán puede subir un avión, manejar un Boeing y luego estrellarse con las Torres Gemelas? Pues es algo interesante, es psicológico. ¿Qué llevó a un hombre secuestrar aviones y luego estrellarlos contra las Torres Gemelas? Y acá hay una explicación. ¿Están acostumbrados? No. Muchos de ellos, cogieron la pantalla. Ajá, ahora sí. Lo que pasa, jóvenes, es que desde muy pequeño a estos jovencitos los han enseñado las madrazas. Las madrazas son como escuelitas donde se enseñan a los jóvenes el sacrificio. Se llama la inmolación. Ponte, desde los 8 años, estás siendo preparado cómo vas a morir. Te dicen cómo vas a morir. Y cuando llegas a los 20 años, ya estás ideologizado. Fundamentalmente ya tu vida ya no pertenece a tu papá ni a tu familia. Le pertenece a Alá. Y por lo tanto, debes sacrificarte
por la fe. Ahí está el tema del fundamentalismo. Eso es lo que los norteamericanos comenzaron a entender. Por eso se prohibía las madrazas, porque las madrazas eran centros de enseñanza dogmática, porque enseñaban a niñas y a niños cómo es la acción de la inmolación. ¿Correcto? Así de joven. Como te dije, la fe para un musulmán es sagrado. Ni un marxista puede sacar y romper esa fe. Es imposible. No lo puedes hacer. Es muy abrazado, es muy así, muy fuerte la fe musulmana. Es muy fuerte. El de un cristiano hasta uno piensa, ¿no? Por eso muchos son ateos, pues, o marxistas ateos. El musulmán no, jamás. Tenemos acá las ramas más violentas. El yihadismo. El yihadismo es una rama del Islam, ideológicamente hablando, militarmente hablando, que está en contra de los musulmanes desviados. En el mundial, tú has visto a los cataríes con celulares, ¿sí o no? Además tienen plata, tienen unos carrazos, tienen unos departamentos grandazos, tienen casinos, tienen negocios. Ellos son musulmanes laicos. Es como un cristiano normal, pero Alá, ¿no? Al otro lado se encuentra ya el fundamentalista que ve en ese catarí, en ese cubaití, como desviados. Y por lo tanto, hay que aplicarle la pena de muerte. Sí, jóvenes. Hasta en ese lado religioso, monetario, se han metido. Por eso para el musulmán debe ser pobre y debe compartir su riqueza. Se llama limosna. No lo olvides, que es un pilar importante del Islam. ¿Correcto? Entonces, ahí está el tema, ahí están las tensiones. ¿Correcto? Por eso los cataríes no quieren fundamentalistas. ¿Cuántos alegaron los cataríes que eliminaran a Irán? ¿Por qué? Porque son muy tajantes los iraníes. ¿Ya? También los saudíes. Los saudíes tienen una confesión. Se le llama el salafismo, o también conocido como el wahabismo. El wahabismo es una confesión, una rama del Islam más violenta, represiva, donde se aplica la famosa ley de la Sharia. Esta ley de la Sharia, o Sharia, es para velar el buen comportamiento de los musulmanes, también conocido como un código de conducta. Un código de conducta que tiene que ver bastante con la formación que tienen la disciplina que tienen los musulmanes. Por ejemplo, las mujeres deben usar las llamadas burkas. Se deben tapar todo el rostro, no mostrar nada del cuerpo. Los varones deben hacerse crecer la barba. ¿Por qué? Sinónimo de virilidad. Virilidad, muchacho. Es una sociedad patriarcal. No se acepta feministas, no se acepta movimiento gays, lesbiánico, transexual, nada. Esa gente les apesta eso. Son un grupo muy centrado en los roles de género hombre-mujer. Ahí no más. Ahí no más. Ya no vamos a meter otro floro, pues, porque no lo van a aceptar. Ya, ese se llama el comportamiento. Tienen sus códigos. El otro es que también defienden la pureza del Islam. Profesor, me dice un alumno, ¿qué pasa si yo tengo 10 camellos, 10 viviendas, 10 casas, soy un jeque? ¿Puedo comprar mujeres? ¿Sí? Puedes comprar mujeres, porque tú puedes mantenerlas. Yo no creo que tú prometas mujeres si no tienes plata para mantenerlas. Esto sí es un insulto. El rol social del hombre es que va a proteger a la mujer. Recuerda, es una sociedad patriarcal. Por lo tanto, ellos tienen que defender a la mujer, que es vista como menor de edad. No lo olvides. Si tú a tener mujer la maltratas, ajá, esa es otra cosa ya. También te cae a ti golpe. 300 azotes al hombre. Te agarran como si fuera piñata, te amarran a una especie de madera, llega un guardián de la moral y ¡pam!
te azota en la calle. No es broma, no es broma. A los delincuentes, coincidentemente, les amputan el brazo. ¡Pra! ¡Pra! O te arrancan la cabeza. ¡Pra! ¿Correcto? Has violado, ya sabes qué te pasa. ¿Ya? Y a los que reinciden, los cuelgan como piñatas. ¿Ya? Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Yemen, Bahrein, son estados que aplican la pena de muerte. No puedes meter droga. Y tampoco tatuarte el cuerpo. Y usar aretes, cadenas, o tu peinado guachiturro, ¿no? Peinado que usan los reggaetoneros, ¿no? Parecen pandilleros, ¿no? Nada, tiene que ser corte varonil. Si es posible, debes trasquilarte, hacerte crecer la barbilla. Ese es el buen musulmán. El otro es que tienen un proyecto político. Hay que refundar el Islam y regresar a la fe original. O sea, chao laicos. No queremos más laicos. Queremos a un buen musulmán que defienda el Islam. Así como me escuchas. Así que debes comportarte como un buen musulmán. Si no lo aceptas, te cae eso. Te arrancó la cabeza. Y van a aplicar el terror. Eso es cierto. Aplican el terror. Pero recuerda, en ninguna parte del Corán habla sobre matar judíos o matar cristianos. Es una muy mala interpretación que tienen estos grupos con respecto al Islam. Y así van a aparecer miles de grupos fundamentalistas en todo el mundo. Por ejemplo, Al-Qaeda, el de Osama Bin Laden, el de las Torres Gemelas. Por ejemplo, Boko Haram en Camerún, en Nigeria, que es un grupo musulmán muy radicalizado. O en Sudán, en Mali, en todo lo que eran en las antiguas colonias francesas, han aparecido miles de grupos fundamentalistas. Sí, es terrible cómo estos han crecido después de las Torres Gemelas, cómo han eclosionado. Por eso, mi tesis es que estos grupos han preparado todos los 80s y han esperado que caiga el muro de Berlín para sacar las garras. Esto ha sido preparación, jóvenes. Eso también es un tema que los Estados Unidos siempre descuidó. Nunca le dio interés al estudio intercultural, religioso. Por eso tienen problemas con muchos musulmanes allá en Norteamérica. Y también los franceses tienen muchos problemas con los musulmanes. También los ingleses. Entonces, chicos, ahí está un tema. Ya no hay Unión Soviética, no hay socialismo, pero viene el problema del nacionalismo islámico o el fundamentalismo islámico. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora sí, acá terminamos con el tema final que corresponde a la red Al-Qaeda, que corresponde a los grupos radicales. Los últimos 10 años
Dime. Ya. Voy a hacer el cambio de batería, ya, jovencitos. Por favor, no se desesperen, ¿ya? Ya vamos a terminar la clase. Ah, se usa batería también. ¿A qué hora acaba? 11:30, ¿no? O antes. Ojo. Son 11:14. ¿11? Ya faltan 15 minutos. Muy bien, señores. Para terminar ya esta parte, les he puesto una línea de tiempo, ¿ya? ¿Puedes escuchar más acá la cámara, por favor? ¿Ya? Para que puedan los chicos. Ya. Esta es una secuencia cronológica en la cual aparecerán los principales problemas en este siglo XXI. Y todo empezó justamente el 2001, cuando esta red internacional llamado Al-Qaeda, conocido como la base, y que fue parte de este colofón de grupos sectarios del Talibán. El Talibán son grupos radicales de un país llamado Afganistán, ¿correcto? Estos son ya guardianes del Islam, son ya, ¿qué te puedo decir? Ya extremistas 100%, no son nada democráticos y utilizan la violencia como una forma de control, obligando a las mujeres a convertirlas prácticamente en esclavas, con una economía bastante primitiva, atrasada. O sea, es como si vivieran en la Edad Media. El talibán es un tipo que vive en la Edad Media, en pleno siglo XXI. Pero son así bien extremistas, ya, pues, joder, ya son totalmente extremistas. Entonces, la red Al-Qaeda va a contar con el apoyo del talibán para iniciar el ataque hacia Estados Unidos. Y como les comenté a ustedes, todo esto va a empezar justamente con el ataque a las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Hay documentales por montón, películas hasta por gusto. Yo te invito a que veas documentales muy bien hechos, sobre todo por History Channel, National Geographic, Discovery Civilization, que están muy bien planteadas, muy bien organizadas, cronológicamente, minuto por minuto, y por qué los Estados Unidos dejaron de que estos señores musulmanes radicales comenzaran el nuevo ciclo con el ciclo de la violencia. Porque supuestamente el siglo XXI debe ser de la modernidad, el establecimiento económico de los países del tercer mundo, su recomposición al mundo capitalista, pero como vemos, seguimos con el mismo problema que hace 30, 40 años. Aún tenemos un problema de que es el fundamentalismo integrista musulmán, los partidos de extrema derecha y extrema izquierda. Es terrible, jóvenes, lo que nos pasa. No hemos madurado todavía. Esto provocó que el presidente George Bush iniciara la guerra contra los musulmanes afganos, contra el talibán. Pero las investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que la CIA y el FBI sabían muy bien que estos iban a atacar a los Estados Unidos, pero no sabían la fecha y no sabían el momento. Eso ha quedado ahí, jóvenes.
Pero yo tengo una inclinación y una corazonada de que los norteamericanos preparaban la guerra. Como le dije antes, los norteamericanos son bien visionarios. Visionarios en el hecho de que saben que una guerra alimenta la industria militar. Y los norteamericanos es un país hecho de guerras. La historia norteamericana es de guerras. Son un imperio. Y como imperio nunca van a dejar de pelear. Siempre van a querer guerras. Guerras y más guerras. ¿Correcto? Y así tenemos la guerra en Afganistán, que duró 20 años. El año pasado los gringos salieron muy mal. Nunca acabaron con los talibanes. Más bien salieron en helicópteros y huyeron de ese país. 20 años de mentiras, 20 años de muerte, para demostrar a la humanidad que solamente un hombre que puede ser el enemigo de Estados Unidos es el culpable. Mentira. Todo estaba preparado. El otro fue Irak. El presidente Alejandro Toledo. Dios mío, Toledo. Toledo. ¿Qué te puedo decir, Toledo? No sé si estaba borracho, estaba sano. No se sabe. En una comunicación televisiva, no, mejor dicho, por telefónica sería, habló con su par norteamericano y le dio el respaldo de intervenir Irak. Pero, profesor, el Perú es Perú. Es que hay otros países de la región que no estaban de acuerdo con la guerra en Irak. Y el Perú fue el primero en darle la buena fe a los gringos que intervengan en Irak. Porque tenían un almacén y armas de destrucción masiva, lo cual fue falso, jóvenes. Nunca se encontró armas de destrucción masiva. Nunca. Fue una mentira. ¿Ya? Esa guerra duró cerca también de 20 años. El presidente Barack Obama, no, 10 años duró esa guerra. Barack Obama se da cuenta que era una pérdida de tiempo estar en ese país y que no había armas de destrucción masiva. O sea, aparte que mataron a los norteamericanos, perdieron mucha plata, perdieron el tiempo. Claro, derrocaron al dictador Saddam Hussein, lo mataron, sí, pero vamos a la pepa. ¿Se encontró las armas? No. Mentira. Y lo que provocó fue más agudizar los problemas, porque de esta guerra nacen sectas más radicales, lo que se llamará el Estado Islámico o ISIS. Pero antes del ISIS aparece todo un proceso de reclamos de la población civil. Se hartaron de las guerras, de las monarquías, de las dictaduras. Y empezó un ciclo de revueltas conocido como la Primavera Árabe. Usted de repente no lo ha escuchado, tenía recién 5 añitos. Yo lo viví. Y esta Primavera Árabe terminó con derrumbar dictadores. Por ejemplo, Ben Ali, en Túnez. ¿Ya? En Túnez. Ahí empezó todo. En diciembre de 2010, un comerciante fue desalojado de su puesto de trabajo por un policía y le quitaron su mercadería, lo golpearon y de un arranque de ira, se inmoló. Es decir, se autoeliminó echándose petróleo, gas, querosene y se inmoló. Ese fue el detonante que provocó que la gente se indigne del dictador Ben Ali. Un mes después, Ben Ali renuncia porque la población en Túnez salió a las calles. Luego le siguió Egipto. ¿Ya? Luego fue Egipto. En Egipto cae el dictador Mubarak. Mubarak reemplazó al Sadat, ese que murió en un desfile militar del 80, ya. Moshe Mubarak es derrocado después de casi 30 años de dictadura. Es alucinante, joven. ¿Eh? Ver las noticias que llegan del continente africano, del mundo árabe, era alucinante las protestas, las marchas. No se había visto semejantes marchas desde el siglo XIX. ¿Qué tal violencia, jóvenes? Acá en Lima era verano de 2011. Las noticias eran todos los días. Un dictador también cae. Su nombre es Gaddafi, Libia. ¿Ya? Libia. Este gobernó el país cerca de 40 años. También cae Gaddafi, pero él muere en una revuelta. Lo matan.
Otra revuelta popular fue en Siria. Ahí sí fue una guerra civil que duró o dura hasta el día de hoy. Duró 11 años esa guerra civil. Qué bravo. Producto de esa guerra civil es lo que se produce la migración constante de sirios al mundo occidental. Estas guerras lo que ha provocado que muchos migrantes lleguen a Europa. Y Europa no la pasaba muy bien. Europa estaba atravesando una crisis económica. La crisis de 2008 afectó a las inversiones privadas, crediticias, y lo que generó fue justamente la salida de muchos préstamos bancarios de estos países musulmanes. Y al ver desempleo, la gente no le quedó otra cosa más que huir. La crisis de los migrantes, sobre todo musulmanes. ¿Ya? También hubo revueltas en otro país llamado Yemen, que acabó con Abdalán. También hubo revueltas en Omán, el país más pobre de la península arábiga. ¿Correcto? O sea, fue un pandemonio, jóvenes. Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen, Omán eran un pandemonio. Revueltas sociales increíbles. Inclusive el Principado de Arabia Saudita tuvo que hacer reformas, porque si no su cabeza también iba a salir en una bandeja. Esto duró hasta 2013-14, fueron 4 años. El de Siria duró hasta el 2019-2020, antes del COVID, pero fue la más violenta. Producto de estas revueltas árabes, llega el último, que es el Estado Islámico, que ya, jóvenes, de todos estos grupos fundamentalistas de estos países, se van formando cuadros militares para enfrentar a las monarquías más grandes y a los musulmanes no creyentes, a los laicos. Y es así que se forma el Estado Islámico, que no es un Estado, es un grupo conocido con el nombre de las siglas ISIS. ¿Correcto? Y estos jóvenes aplicaron el terror en Irak, en Siria. En Irán no. En Irán se lo combatió. En Kurdistán también se lo combatió. O sea, son musulmanes radicalizados que mataban a otros musulmanes que no aceptaban su confesión. Ellos aplicaron el terror. ¿Correcto? Ahí es donde participa Estados Unidos, el ejército francés, el ejército español, el ejército alemán. Eso fue entre 2014, 2015, 16. Y eso trajo consecuencias negativas, porque este movimiento ISIS contraatacó a otros países que ocuparon Siria e Irak. Y tenemos las matanzas en Bélgica, tenemos las matanzas en Francia, Charles Hawk, en el bar Bataclan. Te lo he escuchado, ¿no? Cuando un comando musulmán ingresó al bar y comenzó a fusilar en nombre de Alá. ¿Sí o no? O en Bélgica, o en Londres, o en España. Sí, jóvenes, es alucinante. El fundamentalismo islámico ya se ramificó por todo el mundo. Llegó el COVID, no se sabe nada más. Solo se conoce por fuente de que el Estado Islámico desapareció, fue derrotado por la coalición americana, francesa y de los países árabes. No se sabe nada más. El líder, Abu Bakr, dice que murió, pero los que siguen a este líder aseguran que está vivo. En fin, jóvenes, esto va a dar que hablar. Es el mundo islámico que está en verdaderos conflictos. Bien, chicos, hasta aquí es mi clase. Voy a dictar las claves, ¿ya, jóvenes? Apunten, por favor, en su boletín, en su manual, sus claves, por favor, ¿ya? Por favor, tengo que salir rápido a otro salón. A ver, chicos, la primera pregunta, ¿ya? La clave es la E, por favor. La segunda pregunta, la clave es la E. La tercera pregunta, la clave es la D. La cuarta pregunta, la clave es la A. La quinta pregunta, la clave es la C. La sexta pregunta es D, ¿ya? La clave es D. La 7 es la E, ¿correcto? La E. La 8, la clave es C de casa, ya, C de casa, C de casa. 9,
la clave es C. 10, la clave es la D. 11, la clave es la C. 12, la clave es la A. 13, la clave es deseo. La 14, la clave es deseo. Y la 15, deseo. Bien, jovencitos. La 5 es la clave C. Y la 2, la clave es la E. Muy bien, jovencitos. Eso es todo. Pasen una feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ya tenemos nuevo presidenta. Bueno, veremos, pues, jóvenes. Si es que logra, pues, mantenerse hasta los 26. No se sabe qué han negociado. No se sabe qué han negociado. Si hay elecciones generales de acá a 9 meses o se queda hasta el 26. No se sabe. Pero para la salud del país debe haber nuevas elecciones. Porque ese parlamento está delegitimado. Y no vaya a ser que el próximo año tengamos a la gente en la calle otra vez. Y nuevamente los problemas. Bien, chicos. 11:30 de la mañana. Me voy. Cuídense bastante, ¿ya? Chao, chao.
Hola, dime. Ah, ya. Ah, ah, Claro.